Hola, hola, ¿cómo les va? Mira, les vengo a presentar la aplicación de las que algunos ya escucharon. Eh, el nombre de la aplicación es NX Link, es la que tienen en pantalla. La hice en Kotlin con Android Studio y Cloud AI. Es simple, es para enviar lo que son aplicaciones o archivos, más bien NRO, que son las aplicaciones que se usan en el menú Homebrew al Nintendo Switch directamente desde el celular sin necesidad de una computadora. Claramente hay aplicaciones FTP, también se puede hacer desde el terminal, instalar una aplicación terminal en el celular. Y yo lo que quería realizar con esta aplicación es evitarme todas las configuraciones y todos los pasos que tienen que aplicarse en estas aplicaciones, porque en esta que realizas solamente necesitas lo que es la dirección IP del Nintendo Switch y, y el archivo NRO, el que quieres enviar. Ok, les voy a mostrar entonces cómo podemos usar la aplicación. En este momento tengo lo que es la aplicación de mi celular por acá. Déjame ver cómo la acomodo, por aquí tal vez. Y el Nintendo atrás. Lo que debemos de hacer, el Nintendo y el celular deben estar conectados en la misma red. Entonces, ¿qué debemos de hacer para poder ver cuál es la dirección IP que tiene el Nintendo? Entramos al Homebrew menú en modo Applet. Entonces, ya saben todos que para ingresar al Homebrew Menu debemos de dejar apretada la tecla R y posicionarlo sobre un juego y apretar A, dejar siempre presionado la tecla R hasta que nos salga el Homebrew Menu. Una vez que nos sale este menú, aquí debemos de apretar, como ven aquí en la pantalla, Y para que nos cargue el NetLoader. El NetLoader es lo que nosotros vamos a utilizar, el protocolo que vamos a utilizar para poder enviar los archivos al Nintendo. Entonces, abrimos aquí en el Homebrew Menu, presionamos la tecla y se nos va a mostrar lo que es la dirección IP del Nintendo. En este caso yo tengo la 192.168.146. ¿Qué debemos de hacer? Simple, vamos a la aplicación, en la aplicación buscamos el archivo que nosotros queremos enviar. En este caso yo le voy a enviar el Switch 90 DNS Tester Utility. Y aquí en la aplicación debo de anotar en la parte de IP la IP del Nintendo. 160. Tienen que ir con punto 192.168.1.46. Ok, ya con esta información lista, lo único que tenemos que hacer es apretar Send to Switch. Al hacer esto, podemos ver que la aplicación inmediatamente se abre y podemos verla funcionando. Ahora, nosotros salimos y ahora vamos a poder verla aquí instalada. Y es así de simple como funciona esta aplicación. Algo que hay que tener en cuenta, para tirar esto para atrás, algo que tienen que tener en cuenta es que cuando tengan la consola en este modo, si la dejan mucho tiempo en este modo de escuchando en la red, puede ser que cuando tratan de enviar el archivo a la consola les dé un error. En la aplicación va a decir Broken Pipe y en la Nintendo va a decir algo como de timeout, como de que perdió ahí la comunicación. Lo que debemos de hacer es simple, nada más debemos de apretar B y volver a apretar Y para que la consola vuelva a estar escuchando en la red, y en la aplicación volvemos, o más bien podemos volver a apretar el botón de Send to Switch para enviar la aplicación que nosotros queremos eh, utilizar en ese caso. Ok, les voy a hacer una muestra rápida. Vamos a borrar la aplicación de nuevo. Entonces para eso entremos aquí a lo que es en DBI.
Vamos aquí a las aplicaciones del Homebrew. Está el 90DNS Testing Utility. La borramos. Ok. Salimos. Volvemos a entrar al Homebrew en modo applet. Ya saben, presionando el botón R siempre. Y aquí podemos ver que la aplicación no está instalada. Ok. Volvamos a instalarla de nuevo. Entonces, en la aplicación yo ya tenía lista la información porque es la misma información que utilizamos antes. Entonces, lo único que tengo que hacer es en la aplicación Send to Switch. Oh, muy bien, sí, cierto. Vean el error que me está dando. Porque en la consola no puse a escucharla. Entonces, ¿qué debemos de poner? Apretar Y para que la consola se ponga en modo de escuchar. Verificamos que es la misma dirección IP que tenemos. Y ahora le damos Send to Switch de nuevo en la aplicación. Y podemos ver que la aplicación se envió y se abrió automáticamente. Ese es el método, es muy simple. En la descripción voy a dejar el repositorio de mi GitHub y ahí pueden encontrar la aplicación APK donde la pueden descargar e instalar en su dispositivo. El único requerimiento es que el dispositivo sea mayor a Android 8. Cualquier error o cosa que les pase, no duden en ponerme un comentario para revisarlo y si hay que hacerle algún cambio o tienen alguna sugerencia, es muy bien recibida. Y ahí está. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta a este parte del video y por favor no olviden suscribirse y seguir el canal para hacer crecer esta comunidad. Muchas gracias.